Hoy les traemos una historia conmovedora que nos hará reflexionar sobre el amor y el compromiso que tenemos con nuestras mascotas. Vamos a hablar de un grupo de perritos que, después de ser muy felices con su familia, se encontraron en una situación devastadora, fueron abandonados en la calle. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si no quieren perderse las próximas historias llenas de emociones y reflexiones importantes, y comenten abajo con la frase, "Salud para mi compañero de vida", si esta historia les llega al corazón. Estos perritos habían llegado a su hogar en diferentes momentos, pero con cada uno de ellos, la familia experimentaba una alegría indescriptible. Desde el más grande y juguetón hasta el más pequeño y travieso, cada uno tenía su propia personalidad y se había ganado un espacio único en la casa. En las mañanas, siempre eran recibidos por sus dueños con sonrisas, juegos y mimos, y en las tardes, solían disfrutar de largas caminatas por el parque. Era fácil notar cuánto amaban a su familia y lo feliz que era su vida. No había día que no sintieran el cariño y la protección de su hogar. Cada día empezaba de la misma manera, con saltos de felicidad en cuanto escuchaban el sonido de las llaves o el chirrido de la puerta abriéndose. Los ladridos de alegría llenaban la casa, y era un espectáculo ver cómo corrían emocionados alrededor de sus dueños, moviendo sus calites con entusiasmo. Las tardes eran lo más esperado para ellos: ir al parque, sentir el aire fresco en sus caritas, correr libres, jugar entre ellos y con otros perros, siempre bajo la atenta mirada de sus dueños. Ellos los adoraban, y los perritos respondían con devoción absoluta. El amor que recibían era profundo. Las noches eran de descanso cálido y seguro, siempre acompañados, ya fuera en camas acogedoras o a los pies de sus dueños. Jamás pensaron que su vida perfecta podría cambiar de un momento a otro. Fueron criados con cuidado y cariño, y no conocían otra cosa que no fuera la calidez de un hogar y la felicidad de ser parte de una familia que los quería. Todo parecía eterno, hasta que un día las cosas empezaron a cambiar. Un día, la rutina comenzó a desmoronarse sin previo aviso. Los paseos se hicieron menos frecuentes, los juegos en el parque más cortos, y las atenciones que antes fluían constantemente comenzaron a desvanecerse. Al principio, los perritos no entendían lo que sucedía. Seguían esperando con la misma alegría cada mañana, saltando alrededor de sus dueños, pero en lugar de recibir el cariño habitual, empezaron a notar un distanciamiento. Los abrazos y caricias se volvieron esporádicos, y en más de una ocasión, la puerta del patio permanecía cerrada, sin que nadie saliera a jugar con ellos. Los perros, como siempre, se mantenían fieles. A pesar de la falta de atención, seguían esperando pacientemente, moviendo sus calites cada vez que veían a sus dueños, creyendo que ese día todo volvería a ser como antes. Pero los días felices parecían cada vez más lejanos. Los paseos en el parque ya no eran parte de la rutina y, a menudo, la comida llegaba tarde, sin la misma calidez con la que solían ser alimentados. Aún así, los perritos se mantenían juntos, buscando consuelo en la compañía del otro, como si supieran que lo único que tenían era a ellos mismos. Lo que los perritos no sabían era que la familia estaba pasando por momentos difíciles. Problemas económicos y personales habían llenado la vida de sus dueños de estrés y frustración. En un intento de resolver sus propios desafíos, la familia comenzó a ver a los perritos no como una fuente de alegría, sino como una carga. Ya no había tiempo ni energía para cuidar de ellos, ni para brindarles el amor que tanto necesitaban. Finalmente, llegó el día fatídico que lo cambiaría todo. Era una mañana nublada, y los perritos, como de costumbre, esperaban emocionados junto a la puerta para salir a jugar. Pero en lugar de los paseos esperados, los dueños los subieron al coche sin muchas palabras, en silencio, con miradas llenas de culpa. El viaje fue largo y extraño para los perritos, quienes miraban con confusión y curiosidad por la ventana, sin entender hacia dónde iban o qué estaba sucediendo. Cuando el coche se detuvo, no estaban en el parque ni en casa de algún amigo como ellos solían imaginar en sus aventuras. Estaban en una calle desconocida, fría y desolada. Los perritos fueron bajados del coche y, sin que ellos lo supieran, sería la última vez que verían a su familia. La puerta del coche se cerró de golpe, y con un rugido del motor, el vehículo se alejó rápidamente,
dejando a los perritos solos en medio de una calle que no reconocían, sin la protección y seguridad a la que estaban acostumbrados. Los primeros momentos fueron de desconcierto. Los perritos, sin entender lo que había pasado, corrieron en dirección al coche que desaparecía, ladrando con la esperanza de que sus dueños regresaran por ellos. Pero el coche no se detuvo. Se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Las calles que antes conocían estaban lejos, y los olores familiares de su casa habían sido sustituidos por el hedor de la ciudad, donde el ruido de los coches y el murmullo de la gente los rodeaban. La noche llegó rápido, y el frío comenzó a calar en sus pequeños cuerpos. Acurrucados unos con otros, los perritos intentaban mantener el calor mientras la oscuridad lo envolvía todo. No entendían por qué estaban ahí, ni por qué sus dueños no volvían por ellos. Al principio, pensaron que quizá era solo un error, que al día siguiente todo volvería a ser como antes. Pero los días pasaron, y la verdad empezó a hacerse más clara: habían sido abandonados. La vida en la calle era dura, y el cambio fue drástico para ellos. Lo que antes era un mundo de juegos y risas, ahora se había transformado en una lucha constante por sobrevivir. El hambre fue lo primero que los golpeó. Ya no había platos llenos de comida esperándolos al final del día, ni camas cómodas donde dormir. Ahora tenían que buscar entre los restos de la basura, competir con otros animales por un trozo de comida y enfrentarse al peligro constante de la calle. A pesar de todo, los perritos seguían juntos, siempre unidos como lo habían estado desde el primer día. Si uno encontraba algo de comida, la compartía con los demás. Si otro se sentía asustado por los ruidos de la ciudad, los demás lo rodeaban y lo calmaban. Aunque habían perdido el calor de un hogar, aún conservaban el lazo que los mantenía fuertes, el amor que compartían entre ellos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en la calle les enseñó a ser valientes y a sobrevivir. A menudo encontraban refugio debajo de coches estacionados o en callejones oscuros, siempre en busca de un lugar donde resguardarse del frío o la lluvia. Algunas personas en la calle se detenían a mirarlos, e incluso de vez en cuando alguien les lanzaba un trozo de comida. Pero la mayoría de la gente pasaba de largo, sin notar el sufrimiento de esos pequeños seres que habían conocido el amor y la calidez de una familia, solo para ser desechados como si su vida no importara. La esperanza, sin embargo, era lo último que perdían. Los perritos seguían esperando, en lo profundo de sus corazones, que algún día sus dueños regresarían, que todo había sido un malentendido, y que volverían a ser esos cachorros felices corriendo por el parque junto a las personas que amaban. A medida que los días seguían su curso y las estaciones cambiaban, los perritos continuaban sobreviviendo en la calle. Su apariencia, antes reluciente y llena de vida, se fue apagando poco a poco. El pelaje, que solía brillar con esa suavidad que solo los perros bien cuidados tienen, se volvió áspero y enmarañado. El hambre y la sed se convirtieron en una constante, y las noches eran las peores, donde el frío y el miedo a los peligros acechaban desde cada rincón. Pero incluso en medio de toda esa miseria, no perdieron su esencia, seguían siendo los mismos cachorros que se acurrucaban juntos, brindándose el poco consuelo que les quedaba. Los recuerdos de su vida anterior seguían vivos en sus pequeñas mentes. De vez en cuando, al pasar cerca de un parque o una casa con jardín, algo en el ambiente les traía esos momentos de felicidad, el sonido de niños jugando, el olor de la hierba recién cortada o el eco de una voz similar a la de sus antiguos dueños. Sus orejas se alzaban, y por un breve instante, creían que tal vez, solo tal vez, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, la realidad los golpeaba con dureza cuando se daban cuenta de que estaban solos. Aquellas figuras familiares no estaban allí para rescatarlos ni para ofrecerles el consuelo que tanto anhelaban. Con el paso del tiempo, la vida en la calle los convirtió en expertos en la supervivencia. Sabían dónde encontrar pequeños refugios, dónde buscar agua cuando las fuentes eran escasas, y en qué momentos del día era más seguro deambular. A pesar de los obstáculos, se aferraban a la vida con una resiliencia que solo los seres más inocentes pueden demostrar. Eran pequeños guerreros, enfrentando cada día como si fuese una nueva batalla, siempre con la esperanza de que algo, en algún momento, cambiara. A veces, otras personas se detenían a mirarlos.
Algunos les lanzaban una mirada de lástima, mientras otros los ignoraban por completo, apurados en sus propios asuntos. Un hombre mayor solía pasar cerca de ellos todos los días y, aunque no podía adoptar a los perritos, les dejaba restos de pan o algo de comida que encontraba. No era mucho, pero para los perritos, cada migaja era un regalo del cielo. Siempre lo esperaban con ansias, moviendo sus calites con la poca energía que les quedaba cuando lo veían aparecer. Ese hombre, aunque no era su dueño, era lo más cercano que tenían a un protector en ese cruel mundo callejero. Pero incluso con esos gestos amables, la vida seguía siendo dura. Los días más fríos se volvían insoportables. Algunas noches, la lluvia caía tan fuerte que no había manera de mantenerse secos, y los truenos, que antes escuchaban desde la seguridad de su hogar, ahora retumbaban en sus pequeños cuerpos temblorosos mientras buscaban desesperadamente algún rincón donde guarecerse. Una noche en particular, una tormenta azotó la ciudad de una manera tan feroz que los perritos apenas pudieron resistir. El viento golpeaba fuerte, y el agua corría por las calles como un río que amenazaba con arrastrarlos. Pero, como siempre, permanecieron juntos, aferrados unos a otros, protegiéndose como podían. A medida que el tiempo seguía pasando, uno de los perritos, el más pequeño de la camada, empezó a mostrar signos de agotamiento. Su cuerpo, que ya no tenía la fuerza ni la energía de antes, se debilitaba más con cada día que pasaba. Los otros perritos, conscientes de la situación, intentaban cuidarlo, pero en las duras condiciones de la calle, no había mucho que pudieran hacer. La realidad era implacable, y poco a poco, el pequeño fue perdiendo la vitalidad que lo caracterizaba. En sus últimos momentos, los otros perritos se acurrucaron a su alrededor, dándole todo el calor y amor que les quedaba. Cuando el amanecer llegó, el pequeño ya no estaba con ellos. Aquel momento fue devastador. Para los perritos, la pérdida de uno de los suyos fue como perder una parte de sí mismos. Era una señal dolorosa de lo que la vida en la calle les estaba robando. Pero a pesar del dolor, sabían que debían seguir adelante, por ellos y por la memoria de su pequeño compañero. La vida no se detenía, y la calle tampoco les daba tregua. Un día, mientras deambulaban por una nueva zona en busca de algo de comida, los perritos vieron algo que llamó su atención. Unos niños jugaban en un parque cercano, riendo y corriendo sin preocupaciones. Algo en esa escena les recordó su vida pasada, esos días en los que ellos también corrían y jugaban con sus dueños, sintiendo la misma libertad que ahora veían desde la distancia. Uno de los perritos, impulsado por ese recuerdo, corrió hacia el parque, deseoso de unirse a esos juegos, esperando tal vez encontrar en esos niños el amor que había perdido. Sin embargo, la reacción no fue la esperada. Los niños, al ver a un perro callejero sucio y descuidado, gritaron y se alejaron, asustados. Una de las madres presentes se acercó rápidamente, echándolo con una actitud dura, como si fuera una molestia más que una criatura necesitada. El perrito, confundido y herido, retrocedió con el corazón roto. A pesar de sus buenas intenciones, no era más que un animal abandonado a los ojos de la sociedad. Un ser que ya no pertenecía a ningún lugar. Esa tarde, los perritos se acurrucaron juntos bajo un viejo árbol, observando el sol ponerse en el horizonte. El mundo seguía girando, las personas seguían con sus vidas, y ellos, sin que nadie lo supiera o lo notara, seguían allí, aferrados a los recuerdos de una vida que alguna vez les perteneció. Una vida en la que fueron amados, cuidados, y en la que tuvieron un lugar al que llamar hogar. La esperanza seguía viva en sus corazones, pero el peso del abandono era difícil de llevar. Eran perritos que, a pesar de haber sido traicionados por aquellos en los que confiaron, no habían dejado de amar ni de buscar una nueva oportunidad. Los días se sucedían sin mucho cambio para los perritos. Las estaciones seguían su curso, y cada día en la calle traía consigo nuevos desafíos. Los perritos, aunque más delgados y cansados, seguían juntos. En esa unión, encontraban la fuerza para continuar, buscando en cada rincón algún rastro de comida o un lugar seguro donde pasar la noche. Aunque estaban solos, su instinto de supervivencia y la esperanza, aunque frágil, los mantenía en movimiento. En una tarde particularmente calurosa,
los perritos se encontraban en una esquina cercana a una tienda. El pavimento quemaba bajo sus patas, y sus lenguas colgaban, jadeando por el calor. Pasaban desapercibidos para la mayoría de las personas, aunque de vez en cuando alguna mirada de lástima caía sobre ellos, pero nadie se detenía lo suficiente como para ayudarlos. El hambre comenzaba a apretar, y los perritos, guiados por su agudo olfato, detectaron el aroma de comida procedente de un restaurante cercano. Uno de los más grandes decidió aventurarse, cruzando la calle con cautela, esperando encontrar algún trozo de comida que hubiera sido desechado. Al llegar cerca de los cubos de basura, encontró algunos restos de comida, suficiente para calmar un poco el hambre que llevaba días acumulando. Sin embargo, antes de que pudiera llevar algo a sus compañeros, un hombre lo ahuyentó con gritos y gestos amenazantes. El perrito, asustado, corrió de regreso con los demás, con las patas vacías y el corazón abatido. El rechazo se había convertido en parte de su vida diaria, pero el dolor no disminuía con el tiempo. Cada acto de desprecio o indiferencia era un recordatorio de que ya no pertenecían a ningún hogar, que eran invisibles en un mundo que una vez les había ofrecido calor y seguridad. Con el paso de los días, su situación comenzó a empeorar. El invierno se aproximaba, y la sensación de frío se hacía cada vez más intensa con las noches. Sus pequeños cuerpos temblaban al anochecer, cuando las temperaturas caían drásticamente. Buscaban refugio bajo techos improvisados o en la protección de algún arbusto, pero el viento frío y la humedad se filtraban por todos lados, haciéndoles imposible encontrar un descanso verdadero. Durante esas noches, se acurrucaban más cerca que nunca, intentando compartir el calor que aún les quedaba. En una de esas noches heladas, mientras trataban de dormir bajo la marquesina de una tienda cerrada, fueron sorprendidos por una tormenta inesperada. El viento soplaba con fuerza, y la lluvia caía en torrentes, empapando sus cuerpos en cuestión de minutos. Los perritos, confundidos y temblorosos, intentaron buscar un lugar mejor, pero las calles estaban vacías, y todas las puertas estaban cerradas para ellos. Corrieron de un lado a otro, buscando desesperadamente algún refugio. Al final, se refugiaron bajo un puente, mojados hasta los huesos, observando con tristeza cómo el agua corría a raudales por las calles. Esa noche apenas durmieron, el frío se apoderó de ellos, y cada movimiento era un esfuerzo titánico. Uno de los perritos, el que había mostrado más debilidad desde hacía días, comenzó a enfermar. Ya no tenía fuerzas para correr junto a los demás y cada vez se rezagaba más. Apenas comía y su cuerpo parecía más frágil con cada día que pasaba. Los otros perritos lo esperaban siempre, aunque eso significara perder la oportunidad de encontrar algo de comida. Sabían que no podían dejarlo atrás, pues su unión era lo único que los mantenía fuertes, pero el estado del pequeño comenzaba a preocuparles. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol en un parque, el perrito se desplomó y ya no quiso levantarse. Los otros lo rodearon, lamiendo su pequeño cuerpo en un intento desesperado por animarlo, pero sabían, en el fondo, que el final estaba cerca. Aquella tarde fue especialmente dura. El perrito, en sus últimos momentos, cerró los ojos rodeado de sus compañeros. No había nada que pudieran hacer, solo acompañarlo en sus últimos suspiros. Cuando finalmente partió, los demás se quedaron a su lado, en silencio, como si guardaran un luto que nadie más en el mundo compartiría. Para ellos, esa pérdida era devastadora, pero en la soledad de la calle, no había nadie más que entendiera ese dolor. El tiempo pasó y, aunque la tristeza de la pérdida nunca se desvaneció por completo, los perritos sabían que debían seguir adelante. La vida en la calle no les daba tiempo para lamentarse demasiado. Cada día era una nueva lucha por la supervivencia, y aunque el frío y el hambre seguían presentes, su vínculo los mantenía unidos. Sin embargo, a medida que el invierno se intensificaba, las oportunidades de encontrar comida y refugio se volvían cada vez más escasas. El grupo de perritos había sobrevivido más tiempo del que cualquiera hubiera esperado, pero el peso del abandono comenzaba a hacer mella en sus cuerpos y en sus almas. Una mañana, mientras deambulaban por una calle que no solían frecuentar, uno de los perritos, el más curioso, se detuvo de repente. Había algo en el aire,
un aroma familiar que le recordó a su antigua vida. Sin dudarlo, comenzó a seguir ese rastro, moviendo la cola con una energía que no había mostrado en mucho tiempo. Los otros perritos lo siguieron, aunque no estaban seguros de que lo había emocionado tanto. Finalmente, llegaron a una casa con un jardín cercado, y allí, detrás de la reja, vieron a un humano que les recordaba a su antiguo dueño. El perrito, emocionado, corrió hacia la reja, moviendo la cola con entusiasmo, esperando ser reconocido. Pero el humano, al verlo sucio y desnutrido, no lo reconoció. Le dio una rápida mirada de compasión antes de entrar en su casa y cerrar la puerta detrás de él. Los perritos se quedaron allí, confundidos, mirando la puerta cerrada con la esperanza de que se abriera de nuevo. Pero eso no sucedió. El rastro de la vida que una vez conocieron se desvaneció nuevamente, dejándolos una vez más en la dura realidad de la calle. Los perritos se quedaron un largo rato mirando la puerta cerrada, incapaces de comprender por qué el humano no había reaccionado como ellos esperaban. Quizás en algún rincón de sus corazones, aún guardaban la esperanza de que aquella vida feliz que una vez tuvieron pudiera volver. Pero el tiempo en la calle los había cambiado. El amor y la seguridad que habían conocido junto a sus dueños se había transformado en una lucha diaria por sobrevivir. Y ahora, incluso cuando creían haber encontrado un rastro de ese pasado, la puerta seguía cerrada. El invierno seguía su curso, y cada día que pasaba, el frío se hacía más insoportable. Los perritos comenzaron a vagar sin rumbo fijo, sin un lugar al que regresar, siempre buscando, siempre con la esperanza de encontrar algo de comida, un refugio, tal vez, alguien que pudiera acogerlos. Pero la vida en las calles no mostraba piedad. A medida que los días se hacían más cortos y las noches más frías, sus cuerpos comenzaban a resentirse. El hambre no solo les robaba las fuerzas, sino también el espíritu que los mantenía unidos. Una tarde gris y lluviosa, los perritos llegaron a un vecindario en las afueras de la ciudad. Era un lugar diferente, lleno de casas pequeñas y humildes, donde los humanos parecían más cercanos entre sí. A pesar de su agotamiento, algo en el aire les dio un poco de esperanza. Quizás aquí encontrarían una oportunidad, una pequeña muestra de compasión. Mientras caminaban por la calle, se acercaron a una anciana que barría la acera frente a su casa. Los perritos se detuvieron a unos metros de ella, observándola con cautela, pero también con cierta esperanza. La mujer, al verlos, dejó de barrer y se acercó lentamente, mirándolos con una mezcla de sorpresa y ternura. La anciana se agachó y, con una voz suave, les habló como si entendiera todo lo que habían pasado. Sus palabras, aunque incomprensibles para ellos, estaban llenas de cariño. Sin dudarlo, se levantó y entró a su casa, regresando poco después con un cuenco de agua y algunos trozos de pan duro. Los perritos, hambrientos, se acercaron con desconfianza al principio, pero cuando vieron que no había peligro, comenzaron a comer desesperadamente. La anciana los observaba con una mirada triste, como si comprendiera que esos animales habían conocido una vida mejor, pero que ahora solo les quedaba la miseria de la calle. Día tras día, la anciana repetía su rutina. Cada mañana, les dejaba algo de comida y agua frente a su casa. Los perritos, agradecidos, comenzaron a pasar más tiempo en aquel vecindario, siempre esperando la generosidad de aquella mujer. Aunque no era mucho, esa pequeña ayuda les permitió mantenerse con vida. En aquellos momentos, bajo la protección de la anciana, casi podían olvidar, por un breve instante, el abandono que habían sufrido. Sin embargo, el invierno no daba tregua. Una noche especialmente helada, una fuerte tormenta de nieve azotó la ciudad. Los perritos, acurrucados bajo un pequeño cobertizo cerca de la casa de la anciana, intentaban protegerse del frío, pero el viento helado y la nieve que se acumulaba a su alrededor hacían imposible encontrar calor. Uno de los más jóvenes del grupo, débil desde hacía días, comenzó a temblar violentamente. A pesar de los esfuerzos de los otros perritos por mantenerse juntos y darle calor, no había nada que pudiera protegerlos de la feroz tormenta. A la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente cesó, la anciana salió de su casa para buscar a los perritos. Los encontró bajo el cobertizo, cubiertos de nieve, temblando de frío.
Pero uno de ellos, el más pequeño, ya no se movía. Había sucumbido al frío durante la noche, su pequeño cuerpo inmóvil entre sus compañeros. La anciana, con lágrimas en los ojos, lo recogió con cuidado y lo envolvió en una manta vieja. Los otros perritos observaban en silencio, sabiendo que, una vez más, habían perdido a uno de los suyos. Con el corazón roto, la anciana cavó una pequeña tumba en su jardín y enterró al pequeño perrito allí, bajo el único árbol que tenía. Los demás se quedaron cerca, mirando cómo la mujer realizaba su silencioso acto de despedida. Aunque habían vivido tanto dolor y soledad, ese gesto de compasión y respeto les dio una sensación de alivio, como si, por un breve momento, el mundo reconociera su sufrimiento. A partir de ese día, los perritos continuaron su lucha diaria, pero algo había cambiado en ellos. Aunque la vida en las calles seguía siendo difícil, sabían que al menos alguien en el mundo los veía, los comprendía, y les ofrecía una pequeña muestra de cariño. Esa conexión con la anciana, aunque fugaz y limitada, les daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Pero sabían que el invierno aún no había terminado, y que las próximas semanas podrían ser aún más duras. El hambre seguía siendo una constante en sus vidas. Los días pasaban y cada vez era más difícil encontrar comida. Incluso las pequeñas ofrendas de la anciana comenzaban a escasear, pues ella misma no tenía muchos recursos. Sin embargo, los perritos permanecían juntos, movidos por la necesidad de protegerse y mantenerse vivos. Su instinto de supervivencia los llevaba a recorrer nuevas calles, buscando cualquier señal de alimento o refugio. Una tarde, mientras deambulaban por una calle desolada, uno de los perritos detectó un olor que le resultó familiar. Se trataba de un restaurante en las cercanías, y aunque sabían que acercarse podría ser peligroso, la desesperación les obligó a intentarlo. Al llegar, encontraron un cubo de basura a medio volcar, con algunos restos de comida que aún podían comer. Sin pensarlo dos veces, se lanzaron sobre los restos, devorando lo poco que había. Sin embargo, su festín fue interrumpido por el dueño del restaurante, que salió furioso, gritando y agitando un palo en el aire para ahuyentarlos. Los perritos, aterrorizados, corrieron en diferentes direcciones, con el corazón acelerado y el estómago aún vacío. Una vez más, el mundo les había mostrado su indiferencia.